¿Se ha parado a pensar alguna vez quién vive realmente al lado de su casa? Puede que las amables sonrisas del pasillo esconden oscuros secretos. Imagínese que abre la puerta de su casa y se topa con un vecino al que no ha visto nunca, pero que parece saberlo todo sobre usted o escuchar pasos en el piso de arriba, aunque sepa que está vacío. ¿Pueden las paredes finas contener algo más que ecos? La relación con los vecinos es un tema habitual, pero pocos se dan cuenta de lo aterrador que puede resultar compartir espacios tan cercanos con completos desconocidos. En cada ventana iluminada, en cada puerta entreabierta, puede haber una historia que desafía la comprensión. Detrás de las apariencias, el día a día de un vecino puede esconder un universo de secretos que nos hagan cuestionarnos la realidad misma. Ya sean encuentros inesperados, sucesos inexplicables o simplemente esa persistente sensación de que algo no va bien, los vecinos pueden convertir la comodidad del hogar en una auténtica pesadilla. En esta serie de relatos, exploramos el lado más oscuro de la convivencia con quienes están a solo unos pasos de distancia. Historias que desafían la lógica y dejan un escalofrío que dura mucho más que una noche. A lo largo de este viaje, descubrirá que lo inesperado está más cerca de lo que cree y puede que se fije más en el piso de al lado. Aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. ¿Y usted? ¿Tendrías el valor de abrir la puerta de tu casa y enfrentarte a lo desconocido? Si es así, sigue leyendo y descubre cómo el simple hecho de darles la bienvenida puede cambiar tu vida para siempre. Vivir con vecinos puede parecer ordinario, pero es precisamente esta sensación de normalidad lo que hace que lo inesperado sea aún más aterrador. Cuando pensamos en el horror psicológico, se construye en pequeñas dosis, sensación de ser observado, ruidos inexplicables en el silencio de la noche o la sospecha de que algo no va bien. En 2015, un caso en São Paulo saltó a los titulares después de que los vecinos de un edificio denunciaran sonidos de pasos y gritos procedentes de un piso desocupado. Durante meses se especuló sobre el lugar, hasta que un antiguo inquilino reveló que el piso tenía un historial marcado por sucesos trágicos, incluida la muerte violenta de toda una familia en los años 90. A pesar de las investigaciones, nunca hubo una explicación clara de los hechos, lo que dejó a los residentes en un constante estado de alerta. Estos sucesos no son aislados. Los estudios demuestran que aproximadamente el 20% de las personas afirman haber experimentado algún suceso paranormal en su propia casa o en casas vecinas. A menudo, estos informes tienen un elemento en común. Comienzan de forma sutil y se intensifican gradualmente hasta que la vida cotidiana se ve completamente superada por el miedo. Lo sobrenatural suele manifestarse a través de objetos, como una muñeca o un espejo, que parecen portar una energía propia. Un ejemplo clásico es la historia de una familia que vivía en España en 1997. Descubrieron, tras cambios inexplicables en la casa, que un espejo heredado portaba historias de brujería, lo que provocó enfermedades y peleas entre los miembros. Estos casos suelen dejar la pregunta en el aire: ¿es todo producto de la imaginación o hay algo mucho más profundo en juego? También está el horror psicológico que provoca la mera presencia de vecinos enigmáticos. Una historia emblemática se registró en Nueva York en 2003, cuando una mujer empezó a notar que sus pertenencias estaban fuera de lugar. Al instalar cámaras, descubrió que su vecino de arriba tenía acceso a su casa a través de un pasadizo secreto, algo que se remontaba a la construcción original del edificio. Este incidente suscitó debates sobre la seguridad y la vulnerabilidad en los espacios urbanos.
La combinación de lo sobrenatural y lo psicológico crea una atmósfera de desconfianza que impregna todas las relaciones. La idea de que el horror puede surgir de donde menos te lo esperas es uno de los motores de estas historias. ¿Está preparado para conocer los límites entre lo real y lo inexplicable? En cada detalle, ya sea un ruido de madrugada o una mirada extraña del vecino, puede haber mucho más de lo que se ve a simple vista. Quédese con nosotros y descubra que, en el mundo del terror, la vida cotidiana es solo una ilusión de normalidad. El misterio es la base del terror más apasionante. Se basa en la incertidumbre y en nuestra incapacidad para explicar sucesos extraños, creando una atmósfera en la que la lógica parece disolverse. Cuando se trata de sucesos ambiguos, el espectador o lector se ve inducido a explorar sus propias teorías, lo que hace que la experiencia sea aún más intensa y personal. En 2001, un caso ocurrido en un pequeño pueblo de la Inglaterra rural llamó la atención. Una joven declaró oír una nana procedente de la casa de al lado todas las noches a las 3 de la madrugada. El detalle espeluznante: la vivienda llevaba vacía más de 2 años. Se llevaron a cabo investigaciones y, aunque nunca se descubrió el origen del sonido, los lugareños creían que el fenómeno estaba relacionado con una tragedia familiar ocurrida décadas antes, cuando una madre supuestamente enloqueció y acabó con la vida de sus hijos antes de desaparecer sin dejar rastro. Esta historia sigue siendo una leyenda local, un ejemplo perfecto de cómo lo desconocido puede dar más miedo que cualquier explicación racional. El poder de la ambigüedad reside en su capacidad para transformar lo ordinario en algo cargado de significado. Una puerta entreabierta puede ser solo eso o la evidencia de algo oscuro. Del mismo modo, una luz intermitente puede indicar un fallo eléctrico o la presencia de algo que escapa a nuestra comprensión. Este dualismo nos obliga a enfrentarnos a lo desconocido, un territorio donde florece el miedo. Las historias que exploran el misterio suelen dejar pistas intencionadas para confundir y enganchar. En una famosa historia de 1987, una familia estadounidense descubrió mensajes escritos en el vapor del espejo de su cuarto de baño, aparentemente dejados por un vecino invisible. Aunque había cámaras instaladas, nunca quedó constancia de que nadie entrara o saliera del piso. El origen de estos mensajes sigue siendo un misterio, pero la familia informó de una creciente sensación de paranoia hasta que finalmente decidieron mudarse. Al incluir el misterio en la narrativa de terror, es esencial equilibrar lo que se revela y lo que permanece oculto. La ambigüedad bien elaborada no solo intensifica el miedo, sino que mantiene al público atento, estimulando debates y teorías. Para crear una experiencia realmente inolvidable, deja que las preguntas se acumulen más rápido que las respuestas, permitiendo que la propia imaginación del espectador rellene los espacios en blanco. Al final, el misterio es una herramienta poderosa porque no termina con la historia. Sigue al espectador más allá de la pantalla o el libro, haciéndole mirar por encima del hombro o cuestionarse los sonidos que oye en la noche. Después de todo, ¿qué puede haber más terrorífico que un enigma que nunca se resolverá? El terror no es solo un reflejo de los miedos individuales. A menudo aborda cuestiones sociales más amplias, revelando los temores colectivos de una sociedad en un momento dado. Las historias de terror ambientadas en contextos urbanos, por ejemplo, suelen explorar el aislamiento que muchos sienten en medio de la densidad de población. Vivir en espacios compartidos como edificios o ciudades suele amplificar las ansiedades relacionadas con la privacidad, la seguridad y la confianza. Casos emblemáticos ilustran cómo el impacto social del horror va más allá del susto inmediato.
En 1992, un incidente en un condominio de Japón alcanzó notoriedad. Los vecinos llevaban años denunciando olores y sonidos extraños procedentes de un piso concreto, pero nadie investigaba por miedo a invadir la intimidad de los demás. Cuando por fin entraron en la propiedad, descubrieron que el residente llevaba muerto más de 3 años y su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Este suceso desencadenó un debate nacional sobre la alienación y la falta de conexión entre las personas en los entornos urbanos. Además, las historias de terror suelen explorar las desigualdades sociales. Vecinos que parecen pertenecer a mundos diferentes por diferencias económicas, culturales o de estilo de vida se convierten en fuentes de tensión. Este contraste, a menudo exagerado en las narraciones, refleja temores reales que impregnan la sociedad. Por ejemplo, la idea de que alguien marginado por la sociedad pueda vengarse de quienes le ignoran o subestiman es un tema recurrente. Los medios de comunicación también desempeñan un papel importante en el impacto social del terror. Las películas, series y libros de terror sirven a menudo como comentarios sobre problemas contemporáneos, como la vigilancia excesiva, la crisis de la vivienda o el colapso de las estructuras comunitarias. Los Otros, 2001, por ejemplo, utiliza el aislamiento de una casa para explorar cuestiones de pérdida y negación en tiempos de guerra, mostrando cómo el terror puede ser una poderosa lente a través de la cual entender la condición humana. Por último, el impacto social del terror se manifiesta en la forma en que une a las personas. Contar experiencias aterradoras, ya sean reales o ficticias, crea un sentimiento de comunidad y de compartir, incluso si se basa en el miedo. Es a través de estas historias como nos enfrentamos colectivamente a nuestros miedos más profundos, convirtiendo el horror en un medio de reflexión y, paradójicamente, de conexión. El terror, en sus múltiples formas, sirve de inquietante espejo para los aspectos más oscuros de la existencia humana. Nos obliga a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, al tiempo que nos reta a cuestionar lo que a menudo preferimos ignorar. Cada una de las historias que aquí se cuentan, desde encuentros sobrenaturales hasta misterios sin resolver, revela una verdad ineludible. El miedo no solo procede de lo que no entendemos, sino también de lo que decidimos no ver. Cuando se apagan las luces y se hace el silencio, las preguntas persisten. ¿Y si el vecino de al lado guarda algo más que recuerdos en sus paredes? ¿Y si la vida cotidiana que nos reconforta es solo una ilusión, que esconde algo que se mueve en las sombras? Horror nos invita a asomarnos tras las cortinas de la normalidad, demostrando que la realidad es a menudo más inquietante que cualquier fantasía. ¿Está preparado para abrir la puerta a lo desconocido? Porque, al fin y al cabo, el verdadero terror no está en las historias que contamos, sino en lo que queda sin respuesta dentro de nosotros mismos. Hasta la próxima, y recuerda, los ecos en el pasillo no siempre son solo el viento.